Acompáñame por favor en Filipenses capítulo 4, desde el verso 6. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Acá no está hablando del ladrón, el que afana. En el original esta palabra era merimna, que quiere decir que anda preocupado, ansioso, que tiene una auténtica tensión y hasta una angustia psíquica a causa de esa preocupación. Así que te lo leo ahora de nuevo. Por nada estés preocupado, por nada estés ansioso, por nada estés tensionado y ni por nada estés angustiado con esa psíquica media locura que está agarrando la cabeza. Dice por nada, sino, y aquí viene el remedio, sean conocidas vuestras peticiones, lo que te aflige, lo que te preocupa, lo que te vuelve ansioso, lo que te comiste toda la uña, lo que te arrancaste ya todos los pelos que te quedaban. Dice que sean conocidas delante de, ¿están ahí en el verso 6 conmigo? Delante del gobernador. Ay no, perdón, leí mal. Delante del jefe. Delante del pastor. ¿Delante de quién? De Dios. Porque es el único que tiene todo poder para resolver todo lo que te angustia. A veces le contamos a todo el mundo, menos a Dios. A Dios ya sabe. Pero si Dios sabe y en verdad se lo hemos entregado, no tendríamos por qué seguir cargándolo. Sino que sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es el final de la carta a los Filipenses. Hay dos versículos que repetimos muchísimas veces de memoria, que es Filipenses 4:13. Está a continuación de esta introducción, y aquí dice todo. El que sabe, dígalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo alguien que había estado afanado. Lo dijo alguien que había pasado por cárcel por injusticia, pero que encontró las respuestas y entregó todas sus cargas con acción de gracias. Y pudo levantarse del polvo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego declara, verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos papás les gusta ver a sus hijos angustiados? A su hijo que no habla, que se pone en una esquina, que anda con el celular así, cara al loco. ¿Qué te pasa? Nada. No, algo te pasa porque vos no sos así. No. Creo que ningún papá coherente anhela la angustia de sus hijos. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Dios tampoco anhela que tengas una vida de fracaso, frustración, retroceso, angustia. Entonces Él se ofrece
Como un padre que dice, pero hija, pedime, hijo, vení, contame. Tengo para ayudarte. No, yo me valgo solo, ya me casé, ya vivo solo. Está bien, no hay ningún problema, pero todavía soy tu padre. Si estás en una crisis, puedes contar conmigo. Y dice, si nosotros siendo malos pensamos así en favor de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que tiene todo? Di conmigo todo. Todo. Dice que hay riquezas en gloria, que no tiene que ver solamente con cosas materiales. Es sabiduría, es consejo, es paz. Esta mañana ministramos sobre la paz y sobre el pensamiento. El viernes comencé a hablarles de 3 pasos para vencer el antídoto de la aflicción, el afán, la ansiedad, la preocupación, la tortura psíquica. Y estos 3 pasos son la gratitud, el enfoque correcto y una vida de oración. Ya he ministrado las 2 primeras y hoy quiero terminar con la tercera. No importa cuántas cosas estén en la estantería, si tú no lo tomas, aunque lo veas, no lo disfrutarás. No importa cuántas cosas Dios lo tenga, si no lo tomamos, no llegamos donde Él y podemos asirnos, tomar de lo que Él ha preparado, seguiremos igual. Hay cosas que nosotros no tenemos, no porque Dios no las haya preparado. Jesús dijo, y hasta ahora nada habéis pedido. Eso quiere decir que hay cosas que no la hemos recibido porque no la hemos pedido. A veces yo juego en casa o juego con mis nietos o me dicen, no sé, ¿tenés 100 pesos? Le digo, sí. Y me queda mirando así como que se lo tengo que dar. Me preguntó si tenía. ¿Tenés? Sí, le digo. ¿Y me puedes dar? Claro. O sea, sí se lo puedo dar, pero no me pidió que se lo diera. ¿Me lo puedes dar? Claro, le digo. Y sigo mirándole. Pero, ¿me puedes dar a mí? Sí, claro, a vos te lo puedo dar también. Y sigo mirándole. Y me dice, ¿y ahora? Ah, sí, ahora sí. De que le pidamos. Pero Dios quiere relación. Di conmigo, relación. Dios quiere relacionarse con nosotros. Él no es el motomandado. Señor, dame, Señor, tráeme, ahora corre. Dios anhela estar con nosotros. Por eso las Escrituras nos hablan tantísimas veces de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con oración. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Tenemos un grave problema cultural nosotros. Voy a hablar de Argentina, que es lo que conozco. Pero nosotros somos de los que resolvemos problemas, no los que prevenimos el problema. Culturalmente, ninguno me levante la mano, pero dígame, ¿cuándo usted va a cargar nafta? ¿A la moto, al auto? ¿Cuándo va a cargar la nafta? ¿Cuando está en la mitad del tanque y usted quiere que esté llena? ¿O cuando comenzó Navidad ahí a contarla, acá y el foquito le marca? Y ahí le agarra fe que tenía que ir a cargar nafta. ¿Usted va a gastar la misma nafta todo el mes? Pero somos de los que llegamos sobre la marcha, sobre el final. ¿Sí o no?
¿Cuándo comienzas a ahorrar el dinero que tienes? ¿Cuando cobras o al final? Administramos al final. Y ahí nos agarra la fe. ¿Por qué no te agarra la fe al principio? ¿Cuándo cuidas el hígado? El azúcar. Cuando el médico te dice, mira, si no te cuidas, viejo, te vas a quedar. Somos de los que la Biblia dice, no seas como el mulo sin entendimiento, ¿verdad? Que si no es con un rebenque. Acá no dice que tenemos que buscar a Dios cuando llega el problema, dice que tenemos que orar en todo tiempo para que cuando llega el problema nosotros estemos bien. Les recomiendo cuando hablamos de finanzas, le digo, mira, cuando recibes tu ingreso, obviamente lo primero se lo damos al Señor, luego fíjate las cosas primarias, todo lo que es necesario para la vida fundamental, qué sé yo, la comida, el agua, la higiene, la salud, la tintura para el pelo, esencial para la vida. Entonces busca lo que es esencial, márcalo. Y luego separa una reserva que yo le llamo siempre gastos imprevistos, emergencias. Pero cuando uno no se proyecta en la vida, entonces ahora sale, compra acá, saca no sé qué, y el otro al otro lado, y ahora la tarjetita milagrosa. Y después cuando llega la emergencia y el gas, se me terminó el gas. ¿Y no previste que se iba a terminar? Este problema cultural que tenemos en general necesita cambios. Tengo aquí profesionales de la salud en la estética y generalmente las mujeres se arreglan cuando se separan. Adelgazan, se pintan, se estiran. No me dejan mentir los profesionales que estoy acá. ¿Por qué no se arregló antes? ¿Verdad que sí? ¿Por qué esperamos hacer los cambios cuando la cosa se rompe? Y no hacer los cambios antes que se rompan. ¿Por qué le decimos al jefe que vamos a portarnos bien cuando nos está a punto de echar? Porque es un problema cultural. Que estamos acostumbrados a remendar en vez de prevenir. Y después volver a buscar al Señor cuando volvemos a estar arruinados. Pero alguien que es sabio se proyecta en la vida. No necesitas cuidarte en los alimentos cuando tengas 70 años y te queden 2 años. Es una lección que por la gracia del Señor la aprendí hace unos cuantos años con un precioso hombre de Dios, el evangelista Gigi Ávila, no sé cuántos conocieron. Y tuve el regalo del cielo de compartir tiempo con él. Y a mí me impresionaba cómo el hombre con 80 y algo años, yo habré tenido en esa época 30 y algo, y él se bajaba de un avión que estuvo 12, 14, 16 horas, se subía a la plataforma, iba, predicaba, corría, al otro día 5 de la mañana estaba orando. Yo tenía 30 y algo de años y tenía que hacer un viaje a otro país así, y terminaba reventado la espalda, la columna, qué sé yo. Y entonces le pregunté y le digo, ¿cómo hace? Y él me dijo, hace 40 años el Señor me enseñó a comer. Y me dijo, si no le hubiera hecho caso al Señor,
hoy no estaría como he llegado. Uno tiene que proyectarse para el mañana. En la vida hay que proyectarse. Y en la vida espiritual, con más razón. Por eso esta palabra dice, no ores solo en el día de la crisis. Dice, ora en todo tiempo. Decirle a que está al lado tuyo, en todo tiempo. En todo tiempo. Te levantas, gracias Señor por este día, tomas tiempo, ese es el tiempo a solas. Si te encierras en el secreto con tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestro tiempo a solas. Ahí es donde echamos toda nuestra carga. Ahí es donde le contamos lo que ya sabemos hacer y lo que no sabemos hacer. Al principio, cuando comienzas a aprender a manejar, tienes que pensar primera, segunda. Uy, el auto se para, el embrague. Pero después pasa el tiempo, estás ejercitado, ya estás canchero, tomas mate mientras que manejas. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una práctica, que ya no tienes que pensar mucho. Comenzar a orar, al principio te demandará pensar. Orar en todo tiempo te demandará pensar. Sales y estás, Espíritu Santo, gracias. Disfruta de la vida. En las Escrituras dicen que los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Sabías eso o no? Cuando pasan los hijos del Señor que cargan la presencia del Señor. Pasamos por la plaza así con la cabeza agacha. Pero cuando comienzas a orar en todo tiempo lo disfrutas. Y puedes pasar por la plaza y vas a ver esos árboles que se mecen así. Y dices, Señor, gracias, acaba tu hijo. Mira, la creación te alaba. En todo tiempo es todo tiempo. Sabes cocinar, ya sabes la receta de memoria. Pero cuando no oramos, hasta lo que sabemos hacer puede causarnos una aflicción, una angustia. Y no sé cómo fue que se me quemó. Lo más simple que sabes hacer puede causarte gran aflicción en un momento de descuido. Orando en todo tiempo. En Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces le has pedido al Señor una cosa, dos cosas o tres y luego sigues con la carga? Pero aquí dice siempre y no desmayar. Di conmigo, siempre y no desmayar. La clave no está solo en orar, sino en perseverar. Aquí dice orando en todo tiempo, siempre, y ahora termina diciendo sin desmayar. Quiero animarte a que practiques esto esta semana. Anota las cosas que hoy te afligen, pero toma tiempo para hablar con Dios. Toma tiempo para hablar con estas cosas delante de Dios. Desde la más pequeña hasta la más grande. Y te darás cuenta que cuando comienzas a ejercitarlo, el tiempo vuela. Pero ¿sabes qué? Sales de ahí hecho un avión. Sales de allí volando. Sales de allí con una fe que puedes caminar sobre las aguas. Sales de allí y puedes hacer como David, agarrarlo al león de la quijada. Cuando en 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Eso quiere decir sin interrupción, continuamente, en todo tiempo. Al principio uno tiene que pensar, Señor, quiero mantener mi conciencia de oración contigo. Ayúdame. Y el Espíritu Santo te enseñará a orar hasta que se vuelva parte de tu vida. Cuando eso ocurre,
Las batallas llegan igual, pero las enfrentas diferente. Llegan, todavía estamos aquí, pero las enfrentarás diferentes. Me tomaré 10 minutos más. En Génesis 45, 25, tenemos una historia de alguien que había orado por 20 y tantos años por una situación. Alguien que aprendió de su papá y de su abuelo a levantar un altar, orar y adorar. Su nombre era Jacob o Israel. Su abuelo se llamaba Abraham. Y Abraham, donde se movía, levantaba un altar a Dios, lo adoraba, oraba y exaltaba su nombre. Dios lo visitaba con promesas, Dios le hablaba algo y él lo sellaba, él se agarraba de estas promesas. Lo vas a poder ver para los que toman nota, lo vas a ver en Génesis 12:7. Él levanta un altar en Canaán. En 12:8 él levanta un altar en Betel. En 13:19 él levanta un altar en Hebrón. En 22:9 él levanta un altar en Moriah. Abraham, el abuelo, era alguien que había conocido a Dios, tenía experiencia con Dios. Dios le hablaba, lo llevaba, lo traía, lo movía y él levantaba un altar a Dios. Luego llega su papá, que se llamaba Isaac, y también levantaba altar. Y en los pozos que los enemigos habían tapado, él los volvía a abrir y volvía a levantar un altar y a celebrar las promesas de Dios, porque él decía: lo que Dios le ha prometido a mi padre Abraham, ahora es una herencia para mí. Y llegó Jacob, Israel, y también comenzó a levantar altar. También tuvo tiempos de oración. También Dios los visitó en la noche. También Dios le dio sueños. También peleó por la bendición. Él entendía que era lo más importante, no eran las armas de guerra, era la bendición de Dios, que Dios peleara sus batallas. No era cuánta riqueza el Padre le daba, sino cuánta bendición del cielo era desatada sobre él. Y él esto lo entendió y se mantuvo levantando tiempos de oración, tiempos de altar. Dios le revelaba cómo tenía que hacer, aun cuando las ovejas o las cabras iban a tener su relación para que quedaran preñadas, y les enseñó estrategias. Pero luego pasó una crisis. Porque no significa que porque seas amigo de Dios, estés en contacto con la presencia de Dios, no vas a pasar momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles que él pasó, resulta que hubo tensión entre los hijos de él, y 10 de ellos quisieron quitarse a su hermano de encima, porque el papá lo amaba mucho a este joven que se llamaba José. Lo terminan vendiendo a Egipto. Usted conoce la historia. Imagínese cuando vienen los hijos y le cuentan la historia al padre, y le cuentan una historia mentirosa. Encontramos esta túnica y tiene esta sangre, y el padre dice: ay, es que alguna fiera lo ha despedazado a mi hijo. Y Jacob declara algo cuando sus hijos lo vienen a consolar. Imagínense sus hijos, qué cara dura, querer consolarlo al padre, que ellos mismos le generaron ese dolor. Y el padre dijo: no quiero consuelo. De hecho, moriré en luto. Todos los días de mi vida seguiré triste. Pasaron 22 años. Su hijo lo dejó de ver cuando tenía 17. Cuando su hijo tenía 39 años, recibe una noticia. Y la noticia que recibe es: tu hijo vive. Tu hijo
vive. Y no solamente que vive, es el Señor de Egipto. Es la persona más importante en el planeta, el que tiene hoy recursos para sostenernos. Él no podía creer cuando llega la noticia, a pesar de que había llevado este dolor y esa carga y esas promesas de Dios en su corazón. Pero cuando él está recibiendo estas noticias, Génesis 34, fíjate lo que dice el final. Con esto es lo que voy a tratar de terminar. Génesis 45. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Y entonces dijo Jacob: Israel, basta ya. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. 22 años habían pasado de dolor. 22 años sin saber qué había pasado. Pareció que estaba perdido por años. En el año de los redimidos del Señor, oirás la buena noticia y podrás pararte y decir: basta ya. Cuando escuché esto en mi corazón, estaba en mi jardín, en mi lugar de oración, y comencé a llorar y dije: Dios mío, ahora me imagino este momento, un hombre de luto, de dolor de 22 años, pero llegó el día en que la noticia apareció: lo que creías que estaba muerto está vivo. Él no lo creyó al principio, pero al final dijo: basta, se terminó, llegó el día. Ya no estaré de luto. Ahora usted imagínese esa noticia, pero me impacta el verso que sigue, fíjate. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Él no salió corriendo y dijo: ok, listo, ya tengo, no. Fue y consultó con Dios: ¿qué hago? Tengo la noticia de mi vida. Me habían dicho que me iba a morir, pero ahora cambió de diagnóstico. Me dice que mi corazón está sano. Cuántas cosas maravillosas Dios tiene guardadas para aquellos que oran, que claman, que lo buscan, que están día y noche, que están allí anhelando y deseando que Dios haga algo. Y llega el día y entonces puedes decir: basta ya. Pero él no salió corriendo, se fue y levantó un altar, orando en todo tiempo. Cuando reciben la mejor noticia o la peor noticia, aquí está una vida de oración, una vida de altar, una vida de búsqueda. Y él se volvió a orar y volvió a clamar y ofreció sacrificios. Y Dios le respondió. ¿Sabes cuándo termina nuestra oración? Cuando Dios te habla. No cuando nosotros hablamos. Nuestra oración no termina cuando nosotros hablamos. Nuestra oración termina cuando Dios te habla. Imagínate, llega ahí alguien, un enamorado, y le dice: ay, mi amor, mi tesoro, acá te traje este anillo, quiero que te cases conmigo. La chica le mira y él sale corriendo: ¡ah! Mamá, organicemos la fiesta. Pone día, fecha, hora. Y cuando está en el altar, la chica no aparece. Y entonces dice: me falló. Ella nunca le dijo que sí. Él no esperó la respuesta.
Que le pidamos algo a Dios no significa que ya lo tengamos. Por eso la Biblia dice: el que espera en Dios tiene nuevas fuerzas. Ese tal vez es el tiempo más difícil, esperar. Dios, ¿qué hago? Dios, ¿qué tengo? Y de repente la voz del Espíritu Santo viene, ¡pum! A veces no viene rápido, pero siempre viene. Y él se fue a levantar un altar a ver qué Dios le decía. Y entonces le habló Dios en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo y también te haré volver. Cuando tienes una promesa de Dios y una palabra de Dios, puedes moverte, aunque el futuro sea incierto para los hombres, es seguro para aquellos que tomaron tiempo con Dios. Lo que recibí del Señor, y es lo que te terminé de contar: mantente en oración. Y no importa cuántas veces hayas orado por esa casa, cuántas veces hayas orado por esa restauración, cuántas veces hayas orado para perdonar, pero todavía el dolor está allí, zambúllete una vez más, zambúllete una vez más hasta que la lepra desaparezca. Vuélvete otra vez en oración, vuélvete otra vez en oración, que llegará el día en que dirá: basta ya, y Dios te dirá: yo estaré contigo.